Parametrización de inventarios. Son diversos los pasos que se deben hacer para poder parametrizar en debida forma los inventarios. Lo primero que debemos hacer es crear un usuario desde parámetros globales, el cual nos va a permitir hacer toda la gestión de compras y ventas de inventarios. En este caso se llama auxiliar contable y se marcan las opciones de acuerdo con las preferencias de la empresa. En empresa se selecciona la empresa a la cual yo voy a trabajar esas compras y ventas. El menú, que son todas las baldosas de lisa, se eligen las que se requieran usar para ese usuario. El horario a trabajar. Y todas estas pestañas que están a continuación se dejan marcadas por defecto como vienen. Tener en cuenta que en las baldosas gestión de ventas y gestión de compras existe una subpestaña llamada negociación a la cual se le deben agregar 5 veces el 9 en ambos espacios. Compras y ventas, pestaña negociación, se le marcan las subpestañas con los 5 veces el número 9. Igualmente, se debe crear el plan de cuentas en la baldosa administrador de dos maneras. Este es contabilidad local y este es opciones NIF. Aquí ya está creado en contabilidad local y en opciones NIF. Para poder crear el de opciones NIF, primero hay que revisar en la baldosa verde parámetros particulares. Aquí en el menú contabilidad dice estructura del código contable NIF. Debe existir de esta manera: los niveles 1 y 2 marcados con el número 1 y los niveles 3 al 6 marcados con el número 2. Y en la naturaleza de las clases escribir 1, 2, 3, 4, 5. Estas cuentas 8 y 9 no se vienen usando, que son las cuentas de orden. Si estos niveles se encuentran en debida forma, se puede crear el plan de cuentas NIF que se acaba de mostrar en la baldosa administrador. Una vez creados los dos planes de cuentas, se procede, estando en la baldosa verde utilitarios, menú inferior parámetros particulares, en el menú terceros e impuestos, descuentos y valores, se deben crear los impuestos que se requieren para hacer las facturas. Por ejemplo, la cuenta, aquí tenemos la cuenta del CRE. Aquí están las cuentas contables locales y las cuentas de NIF, que en este caso son las mismas. Este concepto, que se llama IVA del 19%, igualmente están las cuentas del plan de cuentas local y las cuentas de información contable NIF. Son las cuentas de IVA. ¿Cuáles son? El IVA generado en ventas, el IVA descontable en compras y servicios y los demás IVAs que se requieran para poder hacer contabilizaciones. Adicionalmente hay que crear dos conceptos especiales para la facturación. Uno se llama compras, el nombre compras, y en tipo se escoge valor base. Estos conceptos que están acá no es necesario llenarlos. Y se escribe la cuenta. Para el caso de compras es la cuenta 14 de inventarios. En este caso se escogió esta cuenta de electrodomésticos, tanto contable como NIF. Igual se debe llenar el concepto de ventas. El tipo también se llama valor base. Y para ventas es la cuenta 41 según el tipo de mercancía que se vaya a vender. Aquí, por ejemplo, se crearon cuentas también de impuestos, de retenciones. Por ejemplo, retefuente del 2.5 para compras declarantes. Las compras débitos para registrar las compras, las cuentas crédito, tanto contable como NIF. Por esto es importante crear el plan de cuentas NIF desde la baldosa inventarios. Si no se crea el plan de cuentas NIF, no se puede diligenciar estos impuestos y esto se requiere para poder hacer facturación
de compras y de ventas. Una vez que se han creado las cuentas que se necesitan para los impuestos, venimos al siguiente paso, que es asociar las cuentas NIF. ¿Cómo lo hacemos? La baldosa inventarios, en contabilidad, cartilla de cuentas. Hay ciertas cuentas que se van a requerir para facturar, como son las formas de pago, sea con efectivo o con bancos, y las cuentas de proveedores, las cuentas por cobrar, por si se hacen ventas o compras a crédito, y las cuentas relacionadas con el manejo del costo de ventas. Por ejemplo, aquí tenemos la cuenta de caja. ¿Cómo se hace? Clic derecho, modificar, y en la parte inferior se busca la cuenta de caja y se le dice aceptar. Y aquí observamos que enfrente de esta, que es la cuenta local, se le asoció la cuenta NIF. Cuenta de caja, cuenta de bancos, cuenta de ahorros, la cuenta 13 de cuentas por cobrar si se hacen ventas a crédito, la cuenta 14 de inventario según el artículo que se vaya a vender, la cuenta de proveedores si se hacen compras a crédito. Luego venimos a la cuenta de ingresos, en este caso la 41 para venta de electrodomésticos. Y por último la cuenta del costo que se vaya a usar para hacer el respectivo costo de ventas, que para este artículo fue esta cuenta 61. Después de asociar esas cuentas, debemos volver a la baldosa verde, utilitarios, parámetros particulares, y bajamos al menú que se llama inventarios, está por acá abajo, y hay que diligenciar varios de estos aspectos. Por ejemplo, estructura del código contable se puede dejar tal como viene. En generalidad es importante escoger en línea y abajo por línea. Esto es para que me haga el costo de ventas de manera automática. Si yo quiero calcular el costo de ventas manual, escojo por lotes y aquí no se selecciona nada, se deja por documento, perdón. Cartilla de grupos, aquí se crean las mercancías que se van a vender. Por ejemplo, el primer grupo se llamó 10 horno microondas y se va llenando estas pestañas. Las primeras son unas características generales. En información adicional se seleccionó el promedio ponderado y aquí se selecciona el IVA del 19% que se acabó de crear en terceros e impuestos. En la pestaña contabilidad se seleccionan las cuentas del costo de ventas, como son la cuenta 6 y la 14, tanto local como NIF. Y en impuestos, aquí aparece factura de compra. El primer concepto se llama compras y los impuestos, en este caso se seleccionó retefuente compras y reteica. Para la factura de ventas igual se seleccionó el concepto de ventas, la retención y el reteica. Me devuelvo acá a lista de cuentas a usar y se crean las cuentas del costo de ventas. Siempre se crean local y NIF. Por ejemplo, la primera es la cuenta 14 de inventarios y aquí se seleccionó local. Luego se volvió a crear la cuenta 14, pero desde el punto de vista del plan de cuentas NIF. Igual procedimiento se siguió con las cuentas 61, según el artículo a vender, local y NIF. En total se crean 2 veces la 14, 2 veces la 61. Ya creamos la cartilla de grupos. Vamos a crear una bodega. Clic derecho modificar y se diligencian los datos de la bodega y se selecciona el usuario. Se termina con la familia. En este caso, los microondas van a estar asociados
a una familia llamada pequeños electrodomésticos. Ahora venimos a asociar las bodegas que acabamos de crear al documento factura de venta. Los documentos que se usan en contabilidad se crean en parámetros particulares. En la parte superior dice de documentos. Aquí se encuentra la factura de venta. Y este documento ya se creó para hacer las ventas. Pero como acabamos de crear la bodega, hay que venir a asociarla. Cuando la bodega se crea, aparecen bodegas excluidas. Y lo que debo hacer es arrastrarla y traerla a bodegas disponibles. Continuando con la parametrización, vamos a crear en parámetros globales los tipos de unidad de inventario. Solamente él pregunta que si desea crearlos y nos genera de manera automática las unidades de inventario que el software ELISA trae para tal efecto. Posteriormente debemos venir a hacer algunas revisiones en parámetros particulares. En la parte inferior vamos a encontrar gestión de ventas, generalidades. Hay que darle un nombre al puesto de facturación. Y en cuentas hay que crear las cuentas que se necesitan. Para efectivo, la 110505. Y para tarjetas y cheques, las cuentas de bancos. Y en gestión de compras en generalidades, igualmente se deben seleccionar las cuentas para efectivo y para bancos. Aquí en gestión de ventas hay que crear un vendedor para cuando hagamos venta encuentre quién es el vendedor asociado a X artículo. Aquí donde dice selección de vendedores, ya tengo creada una vendedora que se ha creado desde parámetros particulares funcionarios. En este caso vengo y busco el vendedor, le doy clic derecho o marco estas dos casillas que están acá. Luego le puedo dar clic derecho, lista de precios, y marco estas dos casillas también. Y ya me queda seleccionada esa persona como vendedor. Clic derecho, regresar, y aquí le puedo decir aceptar. Igualmente hay que crear unos centros de costos para cuando se esté realizando la contabilización de las facturas. En la baldosa administrador, parte inferior, centro de costos, cartilla de centros, clic derecho, crear, en este caso le doy modificar porque ya lo tengo. Creé uno que se llama el número 10 para el centro de costos de administración y creé el número 20 para una bodega que ya tengo previamente señalada. A continuación se deben crear los artículos. En inventarios, creación de artículo. Como ya tengo creado el horno microondas, le voy a hacer clic derecho crear, en este caso modificar porque ya está. Selecciono el microondas y voy a diligenciar todas las pestañas que se encuentran acá. Finalmente hay que asociar el proveedor, el cual ya se creó por cuentas por pagar. Aquí ya tenemos creado, por ejemplo, a este proveedor, al cual se le diligenciaron todas las pestañas. En esta pestaña, por ejemplo, se escoge la cuenta 220505 de proveedores y debo ir a enlazarle los artículos que acabo de crear. Esto lo hacemos en la baldosa gestión de compras, definir proveedores. Este proveedor lo señalo y en la parte inferior le doy clic derecho, agregar artículos y voy a seleccionar lo que yo le quiera agregar. Ya los tengo agregados. A él le voy a comprar cafeteras y microondas.